el día de hoy vamos a continuar con el tema de sistemas de ecuaciones lineales, que ya vimos los tres métodos para solucionar este tipo de sistemas, que es el de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan e inversa. Y bueno, aquí estoy poniendo de 3×3 porque es un sistema que es relativamente práctico para poder hacer ejercicios con él, porque pues no es demasiado extenso el procedimiento, ni tampoco es demasiado corto, ¿no? Es un sistema, digamos, de mediano tamaño. Bien, existe una gran cantidad de aplicaciones que pueden ser pues utilizadas en sistemas de ecuaciones lineales, o que nos podemos auxiliar de sistemas de ecuaciones lineales para resolverlos. Aquí voy a tratar de ver un ejemplo que tiene que ver con agronomía, pero pues obviamente si ustedes quieren ver muchos más ejemplos, basta con que pongan en cualquier buscador de internet sistemas de ecuaciones lineales 3×3, aplicaciones o aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales, y es probable que les vaya a aparecer una gran cantidad de ejemplos de aplicación. Bien, vamos entonces a ver este ejercicio que les preparé. Bien, en este ejercicio dice: una empresa fabrica 3 tipos de fertilizantes y están etiquetados como 1, 2 y 3 con números romanos, cada uno con 3 componentes químicos esenciales para el desarrollo de las plantas. Como ustedes ya los conocen, pues son nitrógeno, fósforo y potasio, en los porcentajes de composición que se muestran en la siguiente tabla. Y tenemos aquí esta tabla. Y tenemos ahí los 3 fertilizantes, el 1, el 2 y el 3. Y cada uno tiene una columna en la cual aparece en porcentaje el contenido de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces ahí tenemos el nitrógeno para el 1 es 6, 6 y 8. Lo que ustedes en agronomía conocen como la fórmula de un fertilizante, ¿verdad? De los componentes esenciales sería 6, 6, 8, 8, 8, 12, 4 y 12, 8, 12 el número 3. Dice: un cliente encarga un nuevo fertilizante que contenga 8% de cada uno de los 3 componentes, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué cantidad se debe de utilizar de cada fertilizante 1, 2 y 3 respectivamente para obtener 100 kilogramos de la nueva mezcla, o sea, del nuevo fertilizante? Entonces, como ustedes ven, este puede ser un ejercicio bastante práctico. O sea, una empresa que tiene pues materias primas con las cuales fabrica fertilizantes de diferentes composiciones, obviamente a partir de una composición inicial que es la que se muestra en la tabla. O sea, es como si yo tuviera aquí tres materias primas iniciales o 3 fertilizantes iniciales, a partir de los cuales voy a formular nuevas composiciones, ¿verdad? Obviamente que para diferentes cultivos, diferentes clientes que necesitan este tipo de fertilizante, van a solicitar diferentes concentraciones de cada uno de los nutrientes, ¿no? En este caso, este cliente quiere que contengan 8% cada uno de los 3 componentes. Entonces, pues como ustedes ven, lo primero que podemos analizar es ver pues si sería posible en forma lógica. Es decir, yo por ejemplo, para que cada uno tenga 8%, necesito darme cuenta que cada uno de los 3 fertilizantes en alguno de los 3 componentes al menos tiene 8%. Porque si ninguno de ellos contiene 8% en alguno de ellos, pues entonces no va a ser posible desde la lógica inicial, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene 6, 6 y 8. Tiene 6 de nitrógeno. Ese no me alcanzaría porque le necesito 8. El que sigue tiene 8 y el tercero tiene 12. Entonces, el rango de contenido de nitrógeno está entre 6 y 12. Me parece lógico que en una composición mezclada con los demás pudiera dar una cantidad intermedia, ¿no? Luego de fósforo el primero tiene 6, el segundo tiene 12 y el tercero tiene 8. También estoy entre 6 y 12%. También me parece lógico que pueda lograr un 8%. Para el último tenemos 8, 4 y 12 para cada uno de los 3. En cuanto a potasio, entonces estamos entre 4 y 12. El número 8 también queda entre 4 y 12. Entonces digamos que aplicando una lógica inicial, pues pudiera ser posible que alguna
mezcla de todos estos me pudiera dar el contenido de 8% para nitrógeno, 8 para fósforo y 8 para potasio. Eso es antes de hacer números y solamente ver. Por ejemplo, si alguien me dijera, a ver, ¿cuánto debo de mezclar de cada uno para que tenga yo una composición final de 13% en cualquiera de ellos? O sea, pues es imposible porque el máximo es 12, ¿no? Ya desde ahí yo sabría que no puede ser. Entonces dice, ¿qué cantidad se debe de utilizar de cada fertilizante? O sea, del 1, 2 y 3, respectivamente, para obtener 100 kilos de la nueva mezcla, o sea, del nuevo fertilizante que me están pidiendo. Si ustedes se fijan, si yo no utilizo un método, es bastante complicado que yo lo pueda hacer, porque cada uno tiene diferente composición en los 3 nutrientes, y hacerlo así a tanteo o por prueba y error sería bastante tardado, ¿no? O sea, y de hecho sería muy complicado. Entonces vamos a utilizar el sistema que ya hemos visto de plantear sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que ese es justamente el tema por el que estamos viendo este tipo de aplicación. Bueno, aquí repetir la tablita para tenerla a la vista. Y bien, vamos entonces a definir las incógnitas. Recuerden que el primer paso es entender el enunciado. Si no se entiende alguna parte, pues hay que preguntar hasta que quede completamente claro. El segundo paso es plantear o definir, más bien dicho, definir las incógnitas. Y las incógnitas siempre las definimos como lo que nos preguntan. Y lo que nos preguntan es qué cantidad se debe utilizar de cada fertilizante. Entonces, en forma lógica, pues cada uno de los... Como yo tengo 3 fertilizantes, pues voy a tener que utilizar 3 incógnitas. Entonces, mi objetivo es tener una mezcla de 100 kilos con 8% nitrógeno, 8% fósforo, 8% potasio. Voy a definir mis incógnitas. Pues la primera sería cantidad. Y acuérdense que cuando yo defino, debo de ser lo más explícito posible para que no tenga dudas al final de qué es lo que estoy obteniendo como resultado. Para mí, en esta definición, X va a ser la cantidad en kilogramos del fertilizante 1. Vamos a tener 100 kilogramos de la mezcla, así que X va a ser lo que yo voy a tomar del fertilizante 1. Y va a ser la cantidad en kilogramos del fertilizante 2. Y Z va a ser la cantidad también en kilogramos del fertilizante 3. O sea, la misma definición, pero para cada uno de los fertilizantes, que a final de cuentas es lo que me piden lo que me preguntan en el enunciado, ¿no? Ok, después de definir las incógnitas, lo siguiente va a ser plantear las ecuaciones. Y bueno, como tengo 3 incógnitas, X, Y y Z, pues lo que voy a necesitar es al menos 3 ecuaciones. Una de las primeras ecuaciones, si yo fuera a tomar para usar 100 kilos, pues sería que X más Y más Z sea 100. Eso es en el caso de que yo me quiera pues basar en 100 kilos, aunque realmente puede ser cualquier cantidad, y a final de cuentas si quiero obtener 100 kilos, pues nada más hago una regla de 3, ¿no? Yo voy a plantear las ecuaciones de tal forma que me sirvan para cualquier cantidad que yo quiera preparar, ¿no? Y normalmente en este tipo de problemas, de formulaciones como aquí, en las que hay varios componentes, lo más fácil o lo más lógico es hacer un balance para cada uno de los componentes. Es decir, voy a ver cuánto le aporta del primer componente cada uno de los fertilizantes. Entonces digo que voy a hacer un balance, por ejemplo, para el nitrógeno. Y mi balance va a ser cantidad en kilogramos de nitrógeno que me aporta el primer fertilizante, más cantidad en kilogramos de nitrógeno que me aporta el segundo, más kilogramos de nitrógeno que me aporta el tercero, debe ser igual a la cantidad de kilogramos que va a tener la mezcla final. Así es como lo voy a plantear. Ojo, cantidad de kilogramos de nitrógeno. No porcentaje, no, porque aquí el porcentaje, recuerden que está definido como una cantidad en 100. Ya sea 6 gramos en 100 gramos, 6 kilos en 100 kilos, 6 toneladas en 100 toneladas. Cantidad entre 100. Ok, entonces,
Vamos a hacer un balance para cada componente. Primero para el nitrógeno. ¿Cómo expreso la cantidad de kilos de nitrógeno que tiene el primer fertilizante? Si yo tengo que dice 6%, yo ya sé que 6% se refiere a 6 de cada 100. Y si recuerdan, cuando hicimos ejercicios de porcentajes, yo tenía que expresarlo así. 6 de cada 100 es 0.06, ¿verdad? Esa es la fracción que tiene de ese componente. Y lo tengo que multiplicar por la cantidad de kilos de fertilizante. Si multiplico cantidad de kilos de fertilizante por su contenido, en porcentaje, que es cantidad por cada 100, voy a tener los kilos de nitrógeno que me aporta el fertilizante número 1. Entonces, 0.06, porque es 6 entre 100, por X, cantidad de kilos del primer fertilizante. Entonces, con esta multiplicación, yo voy a tener los kilos de nitrógeno que aporta el fertilizante número 1 a la mezcla, que voy a hacer al final. Luego, el segundo fertilizante en cuanto a nitrógeno tiene 8%, otra vez 8 entre 100 es 0.08, y si lo multiplico por la cantidad de kilos, que todavía no sé cuántas son, o sea, Y del segundo, pues voy a tener kilos de nitrógeno que me aporta el segundo fertilizante. Kilos de nitrógeno, kilos de nitrógeno. Para poderlo sumar tienen que ser exactamente las mismas unidades cada uno. Luego el tercero, veo aquí que tiene 12% de nitrógeno, 12 de cada 100. Entonces, para expresarlo en kilos del tercero, tendría que multiplicar 0.12, que es 12 entre 100, por Z, que es la cantidad en kilos del fertilizante 3 que voy a tomar para la mezcla, que todavía no sé cuántos son. También estos serían kilos de nitrógeno. Eso lo tengo que igualar a los kilos de fertilizante que va a tener la mezcla final. Perdón, de nitrógeno. Kilos de nitrógeno que va a tener la mezcla final. ¿Cuánto tiene? Bueno, como me piden 8% de nitrógeno y yo tengo 100 kilos, pues va a ser multiplicar 100 por 100, sí, por 0.08, lo cual me da 8. Entonces, con esta suma tengo todos los términos en unidades de kilogramos de nitrógeno. El primero se refiere a los kilos que me aporta el fertilizante 1. El segundo, los kilos de fertilizante que me aporta el fertilizante número 2. Y el tercero, los kilos de fertilizante que me aporta el fertilizante número 3, igualado al total de kilos que me aporta, que va a contener la mezcla final, que son 8 kilos. O sea, que el fertilizante final tenga 8% de nitrógeno significa que va a tener 8 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos del fertilizante. Eso significa 8%. Obviamente que al plantear la primera ecuación, pues en automático, si voy a utilizar un balance para cada componente, bueno, pues el siguiente por lógica va a ser muy fácil, porque ahora me voy a ir con el fósforo. Y lo mismo, voy a sacar los kilos de fósforo que aporta el primero. Pues aquí están, 6 de cada 100, 0.06 por la cantidad que voy a tomar de ese fertilizante, que serían X. Más lo que contiene de fósforo el segundo, 0.12, porque es 12 por cada 100, multiplicado por Y, que es la cantidad de kilos del segundo fertilizante que voy a tomar para la mezcla. Y finalmente el tercero aporta 8%, o sea 0.08 multiplicado por Z, que es la cantidad de kilos de fertilizante del 3 que voy a tomar. ¿Igualado a cuánto? Pues a los kilos de fósforo que tiene la mezcla. Como también tiene 8%, pues de hecho los 3 son 8%, pues también va a ser 8. ¿Por qué? Pues porque es 100 por 0.08, que son 8. Y bueno, por lógica el tercero es exactamente lo mismo, pero ahora tomando el potasio. 8, o sea 0.08 por X, más 0.04 por Y, más 0.12 por Z, tiene que ser de nuevo 8, porque voy a tener un fertilizante final que sea 8, 8, 8, ¿eh? O sea, 8% de cada uno de los componentes. Ya tengo mi sistema de ecuaciones lineales. Son 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas.
pues digamos que lo que sigue ya es lo más fácil, es lo que ustedes ya saben y lo que ya han practicado en los métodos que vimos de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan inversa, ¿no? Ahora vamos a ver qué utilidad puede tener cada uno de esos métodos, o por qué tendría yo que utilizar eliminación gaussiana, por qué tendría que utilizar Gauss-Jordan, o por qué tendría que utilizar el método de la inversa, que es mucho más largo y mucho más laborioso que los dos primeros, ¿no? Ok. Como una forma de facilitar el cálculo, voy a multiplicar cada una, o sea, para evitar trabajar con decimales, estos .06, .08, que si lo hago no pasa nada, o sea, es exactamente lo mismo. Voy a multiplicar todos por 100. ¿Por qué por 100? Pues porque al multiplicar por 100 toda la primera ecuación, me da números enteros, ¿verdad? 6x, 8y, 12z igual a 800. Todo multiplicado por 100. Esto no es otra cosa más que lo mismo que yo hago cuando empiezo la eliminación. Si yo pongo mi matriz aumentada del sistema, una de las operaciones elementales es multiplicar todo un renglón o dividirlo por un número diferente de 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy multiplicando por 100 cada una de las ecuaciones. Ojo, si ustedes no lo hacen, no pasa nada. Pueden trabajar con los decimales tal y como están y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. La segunda pues va a ser 6x más 12y más 8z igual a 800 y 8x más 4y más 12z igual a 800. Cualquiera de estos dos sistemas son equivalentes, ¿verdad? Son exactamente lo mismo, solamente que lo estoy expresando así pues para no manejar las decimales, ¿no? Para trabajar con números enteros como lo hemos hecho en los ejercicios. Si no, podemos trabajar con la primera sin problema, ¿no? Ok, vamos entonces a definir cuál es el método que voy a usar para encontrar la solución de este sistema. Bueno, el de eliminación gaussiana es el más corto, porque yo solamente tengo que hacer ceros debajo de la diagonal, que como es un sistema 3×3, tendrían que ser 3 ceros. El de Gauss-Jordan me da el resultado exacto, pero es más laborioso. Entonces, pues entre Gauss-Jordan e inversa, perdón, y eliminación gaussiana, prefiero eliminación gaussiana, que es un poco más corto, y me parece que al final sustituir y encontrar los valores es relativamente rápido. El de inversa, ahorita no lo voy a usar, luego después les voy a decir por qué sí usarlo y para qué. Ok, voy a utilizar eliminación gaussiana porque es el más rápido, porque solo tengo que hacer 3 ceros debajo de la diagonal. Primer paso, escribo mi matriz aumentada, que es esta. Esta matriz es la matriz A. Le agrego el vector B de este lado, que son los términos independientes que están aquí. Y quiere decir que como es un sistema 3×3 tendré que usar 3 ceros. El primero ya está aquí, en otro color lo puse para indicar que es el primero donde voy a hacer 0. Solamente necesito hacer 0 donde está el 6, 0 donde está el 8 y 0 donde está el 4. Con esos 3 ceros ya tendría ceros debajo de la diagonal, ya podría sustituir, hacer lo que se le llama sustitución hacia atrás, y ir encontrando los valores de las incógnitas. Entonces, ese es el método que voy a utilizar. Bien, pues el acostumbrado procedimiento, ahí no me voy a detener mucho, ustedes ya lo han visto muchísimas veces, así que ya se lo saben de memoria. Pongo el renglón donde está el que quiero hacer 0, que es el 2, luego el renglón con el que lo voy a combinar, pues yo prefiero dividir 6 entre 6 que 6 entre 8, porque 6 entre 8 es una fracción, ¿no? 6 entre 6 me da 1, le cambio de signo y le pongo menos 1. O sea que mi primera operación va a ser el renglón 2 menos el renglón 1. Pues escribo los dos renglones, ¿verdad? El 2, 6, 12, 8 y 800. El 1, 6, 8, 12 y 800. Y hago resta, ¿verdad? Porque me dio signo menos, una resta. Al hacer la resta me queda, pues 6 menos 6, 0. 12 menos 8, 4. 8 menos 12 menos 4 y 800 menos 800, 0. Como ustedes ya saben, este nuevo renglón que obtuve aquí, pues es el renglón 2, porque ese renglón es donde estaba buscando hacer el 0, que ya lo obtuve aquí. Ok, ahí está. El renglón 2 ya está sustituido, el 1 y el 3 pasaron exactamente igual. Aquí resalté el número 8 porque ahora sigue a ser 0 en esta posición. Y para hacer 0 en esa posición, voy a hacer exactamente lo mismo que ya había hecho en la primera. Pongo el renglón donde quiero hacer 0,
en este caso es el 3. Luego escribo otro con el que lo voy a combinar. Ojo, ya no puedo usar el renglón 2 porque es 0. Al sumarlo o restarlo con 8, nunca me va a dar 0. Me va a dar 8 más 0, 8. O 8 menos 0, 8, ¿no? Pero sí lo puedo utilizar el 1, porque ese sí es diferente de 0. Así que voy a utilizar el renglón 1 para combinarlo con el 3. Para saber cuántas veces, pues divido, ¿verdad? 8 entre 6. Esto me sería 8 sextos o 4 tercios, ¿verdad? Una fracción. Si yo lo quiero trabajar directo, tendré que cambiarle de signo y ponerlo aquí en medio. 4 tercios. O sea, renglón 3 menos 4 tercios del 1. Pero ya decíamos que, bueno, como la mayoría tiene cierto problema con usar fracciones, mejor vamos evitándolas si es que podemos. ¿Cómo evitamos poner esa fracción? Pues intercambiamos el número que tiene el renglón, más bien el renglón 3, lo voy a multiplicar por el número del 1, o sea, por 6. Ahí está. Y el renglón 1 lo voy a multiplicar por el número que tiene el renglón 3, que en este caso es 8, pero cambiándole de signo. Ahí está. 6 veces el renglón 3 menos 8 veces el renglón 1. Esa es la operación que voy a hacer. Bueno, pues entonces pongo 6 veces el renglón 3. 6 por cada uno de los valores del renglón 3. 6 por 8, 48. 6 por 4, 24. 6 por 12, 72. Y 6 por 800, 4800. Y luego escribo con resta. Bueno, voy a restar 8 veces el 1. Pongo 8 veces el 1, que es 48. Porque es 8 por 6. Luego 8 por 8, 64. 8 por 12, 96. Y 8 por 800 son 6400. Y hacemos entonces la resta. Al hacer la resta me queda aquí que el resultado es 48 menos 48, 0. 24 menos 64, menos 40. 72 menos 96, menos 24. Y 4800 menos 6400, 1600 negativo. Ok, ese nuevo renglón es el tercero. 1 y 2 pasan exactamente igual. Miren, ahí está, 1 y 2 igualitos. Solamente sustituí el nuevo renglón, que es el número 3. Y ya para terminar el método de eliminación gaussiana, solamente me falta hacer un 0 donde está el menos 40. O sea, en esa posición. Para hacerlo, repito el mismo procedimiento. Escribo el renglón donde está el menos 40, que en este caso es el renglón 3. Lo voy a combinar con otro renglón. Y recuerden que cada que tenemos un renglón que ya tiene un 0 ganado a la izquierda, como el renglón 3, lo debo de combinar con otro renglón que tenga también 0 a la izquierda. Porque si no hago eso, lo que va a pasar es que voy a perder el 0 que ya había ganado en esta posición. Entonces aquí, para lograr eso, lo voy a combinar el renglón 3 con el 2, que también tiene un 0 a la izquierda. Ok. ¿Cuántas veces? Lo mismo de siempre, ¿no? Divido el número que tiene el 3 entre el número que tiene el renglón 2, que en este caso es menos 40 entre 4, resultado menos 10. Le cambio de signo y es el número que pongo aquí en medio para hacer la operación. Más 10. Esto se lee renglón 3 más 10 veces el renglón 2. Ok, pues vamos haciendo esa suma. Renglón 3, pues nada más paso el renglón 3, ¿verdad? Ahí está. 0 menos 40 menos 24 y menos 1600. Luego, voy a sumar con 10 veces el 2, o sea, 10 por cada uno de los del 2. Pues 10 por 0 es 0, 10 por 4, 40, 10 por menos 4, menos 40 y 10 por 0, 0. Ahí está. Vamos haciendo la suma, pues 0 más 0 es 0, menos 40 más 40 es 0, menos 24 menos 40 son menos 64 y 1600, menos 1600 más 0, menos 1600. Nuevo renglón, el tercero. Ahí está, ya lo sustituí. Y como me puedo dar cuenta, pues con este nuevo renglón ya logré el objetivo del método de eliminación gaussiana, que es tener ceros o hacer ceros debajo de la diagonal principal. Ya están ahí. ¿Qué paso seguía en la eliminación gaussiana? Bueno, pues nada más hay que transformar el sistema de matriz aumentada ahora a expresarlo en formato de ecuación. La primera ecuación prácticamente no cambió desde el inicio porque ese renglón no hicimos nada con él. 6x, recuerden que
Estas columnas están relacionadas con la primera incógnita, con la segunda y con la tercera. 6x más 8y más 12z igual a 800. Luego, segundo renglón, ya no tengo x, solamente tengo y. 4y menos 4z es igual a 0. Y el último, el mejor de todos porque ya eliminé tanto la x como la y, ya no tengo nada de eso. Menos 64z es igual a menos 1600. Quiere decir que de esa última ecuación puedo sin ningún problema despejar la z y ya tengo el primer valor. Y ahí empiezo a hacer la sustitución hacia atrás. Aquí copié de nuevo las tres ecuaciones del resultado de la eliminación gaussiana y entonces decía que de esta última pues simplemente voy a despejar la z, ¿verdad? Como el 64 está multiplicando, pues pasa dividiendo y entonces me queda menos 1600 entre menos 64, menos entre menos es más, 1600 entre 64, 25. Quiere decir que del tercer fertilizante voy a tomar 25 kilos. Bien, hacemos lo que se llama sustitución hacia atrás. Con este valor de z lo voy a poner en la segunda y con ese voy a obtener el valor de la y. Ahí está, 4y menos 4z, pero la z vale 25. Ahí la sustituí. Hago la operación, pues sería 100, ¿verdad? 4 por 25 son 100. 4y es igual a 100, lo paso, el 100 que estaba restando lo paso sumando. Y para obtener la y, pues simplemente despejo, ¿verdad? El 4 que está multiplicando la y pasaría dividiendo. Y entonces 100 entre 4 que es 25. Quiere decir que del fertilizante número 2 voy a tomar 25 kilos también. Por lógica, si esto tiene coherencia, 25 más 25 son 50. En automático la x tiene que ser el resto para completar los 100 kilos. Que en este caso serían 50. Pero bueno, vamos a comprobarlo porque pues debe de dar exactamente, ¿no? Ahí está la tercera de las ecuaciones. Sustituyo la x que vale 25 y la z que vale 25. Multiplico, el primero es 200, el segundo es 300. Lo sumo que son 500 y luego lo paso del lado derecho restando. De tal forma que 6x es igual a 300. X es igual a 300 entre 6. X es igual a 50. Y veo que efectivamente la suma de 25 más 50 son los 100 kilos que yo estaba buscando inicialmente. Entonces, este sistema tiene solución única. O sea, solamente estos tres valores de x, y, z son los que van a cumplir o a satisfacer la igualdad en las tres ecuaciones, que en nuestro caso práctico significa que son las únicas cantidades que yo puedo tomar del fertilizante 1, 2 y 3 para hacer una mezcla que me dé 100 kilos y que tenga 8% de cada uno de los componentes de nitrógeno, fósforo y potasio. Ok, hasta aquí muy bien. Tengo ya el resultado. Me sirvió utilizar el método de eliminación gaussiana. Pero vamos a ver cómo podría utilizar otros métodos, como el de, por ejemplo, el de la inversa, que les mencionaba que es un poco más laborioso, pero que tiene cierta aplicabilidad o cierta utilidad. Yo pregunto, ¿qué pasaría si viene otro cliente y ahora pide un fertilizante con una combinación o una composición de 7% nitrógeno, 7% fósforo y 8% potasio? A final de cuentas, yo soy el proveedor, tengo las materia prima o mis tres fertilizantes base, con los cuales voy a hacer mezclas para obtener diferentes concentraciones. Y es muy lógico que venga otro cliente y me pida una composición diferente porque él necesita otras concentraciones para otro uso, ¿no? Otro cultivo. Entonces ahora voy a tener un fertilizante que me está pidiendo 7, 7 y 8, diferente al primero. Nuevamente me parece un poco lógico que si antes pude hacer un 8, 8, 8, un 7, 7, 8, lo podría hacer porque acuérdense que los valores de los componentes están entre 8 y 12, entre 4 y 12. Entonces pues probablemente sí haya una combinación con lo cual pueda hacer eso. Pero ¿qué voy a hacer? O sea, voy a hacer eliminación gaussiana, o si me gusta trabajar un poco más, este método de Gauss-Jordan, para ver cuánto voy a usar para este cliente. Y luego, como pues a eso me dedico, como eso es lo que estoy haciendo en esta empresa, pues puede venir, ¿verdad? Y qué tal si luego viene otro cliente y ahora me pide uno que tenga 7, 7 y 7, o sea, un fertilizante 7, 7, 7.
pues en teoría también lo debería de poder cumplir. Miren, 7 pues está entre el 8 y 12, igual que el anterior. Entonces, ¿qué necesito hacer para no estar repitiendo la eliminación gaussiana cada que venga una composición diferente? O un método de Gauss-Jordan, si ustedes quieren hacerlo más completo, que les dé el resultado directo, pues también, ¿no? Entonces, aquí es cuando es útil, por eso les mencionaba, el método de la inversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi sistema de ecuaciones inicial, quiere decir que cuando este cliente venga y me pida 7, 7, 8, pues lo único que va a cambiar es que aquí en vez de 8 va a ser 7, aquí en vez de 8 va a ser 7, y aquí en vez de... el 8 se va a mantener. Ese va a ser. En cambio, cuando venga el otro y me pida 7 de cada uno, pues aquí va a ser 7, aquí va a ser 7, y aquí va a ser 7. Pero todo esto de acá se va a mantener siempre igual. Yo siempre tengo las mismas materias primas con la misma composición, que es de donde yo siempre parto para hacer mis mezclas. Entonces, ven cómo si tiene una aplicación práctica el hecho de que un sistema de ecuaciones lineales del lado izquierdo siempre se mantenga constante. Hay muchas aplicaciones, pero esta es una de ellas. Solamente cambia el lado derecho, y solamente cambia el lado derecho porque solamente estoy cambiando el resultado que quiero obtener en la mezcla. ¿Sí? Ok, entonces aquí es cuando viene, o cuando es bastante útil, utilizar el método de la inversa. Sí, es un poco más laborioso, pero va a ser bastante útil porque si yo obtengo la inversa de mi sistema, recuerden que la inversa se obtiene con esta parte izquierda del sistema, del signo igual al lado izquierdo, que esa no va a cambiar. Quiere decir que no importa lo que yo le cambie aquí, si pongo 7, 7, 7, 7, 7, 8, o 8, 7, 7, lo que sea, o 8, 9, 10, o qué sé yo, el lado izquierdo siempre se va a mantener constante. Quiere decir que la matriz A siempre va a ser la misma. Y para obtener la inversa por método de eliminación, o el método de Gauss-Jordan, siempre el lado izquierdo es el mismo. Esta es la matriz A, no importa cuánto cambie el vector B, que es el que está aquí. Entonces la inversa es la misma. Ustedes ya saben que para obtener la inversa se le agrega una matriz identidad del mismo tamaño que la matriz inicial. O sea, una de 3 por 3, que tenga unos en la diagonal, ceros todos los demás elementos. ¿Y luego qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer lo de siempre. Voy a hacer eliminación de los renglones usando el método de Gauss-Jordan hasta que yo tenga aquí, como quien dice, voy a pasar esta matriz identidad de este lado hasta que tenga 1, 1 y 1. Y 0, 0, 0 y arriba también 0, 0 y 0. Obviamente que esta matriz de este lado va a ir cambiando conforme yo vaya haciendo las operaciones. Pero cuando logre eso, del lado derecho me va a quedar la inversa. Entonces, cuando tenga la inversa, solamente tendré que multiplicarlo por su vector B, que es justamente lo que está cambiando en cada uno de las necesidades que estamos requiriendo, o de las necesidades que nos están pidiendo resolver. Aquí no voy a poner todo el método de inversa, o sea, la eliminación de aquí de los renglones. Ustedes ya saben cómo hacerla, ¿verdad? Ya hemos hecho varios ejercicios y este es un sistema 3×3 exactamente igual como los que ya vimos, ¿no? Ojo, ustedes pueden partir del sistema original o pueden usar el sistema que vimos que era multiplicado por 100, ¿verdad? El sistema que utilizamos multiplicado por 100, ¿verdad? Donde multiplicábamos por 100 todo esto para que nos diera enteros, ¿verdad? Pueden ustedes usar ese o pueden usar este, es exactamente el mismo, porque recuerden, multiplicar todo un renglón por un número distinto de ceros es una de las 3 operaciones elementales con las que transformábamos nuestro sistema lineal, nuestro sistema matricial. Ok, yo les voy a poner aquí el resultado. Les digo, no voy a poner todos los pasos porque pues es bastante repetitivo y además ya lo hemos hecho muchas veces, pero ustedes lo pueden hacer si lo quieren tener para comprobarlo, ¿no? O simplemente como curiosidad, ¿no? Esta es la inversa. Quiere decir que si yo sigo el procedimiento normal, esta es la inversa que obtengo. Esos son los números que obtengo en la inversa. La inversa, ustedes ya recuerdan, me sirve para multiplicarla por el vector B que decíamos que es lo que cambia, este de aquí, y con eso obtener las incógnitas. Eso quiere decir que
cuando venga este otro cliente y me pida la combinación 7, 7, 8, lo único que voy a hacer es que voy a tomar la inversa, la voy a multiplicar por ese vector columna nuevo, 7, 7, 8, y el resultado que me dé va a ser la solución para este requerimiento de 7, 7, 8 en nitrógeno, fósforo y potasio. Aquí haciendo las operaciones les da este resultado: 75 tomar 75 kilos del primer fertilizante, 12 kilos del segundo y 12.5 del segundo y del tercero. Con eso tendrían ustedes los 100 kilos con la composición de aquí. ¿Se fijaron cómo cambió drásticamente la cantidad que hay que tomar de cada uno? El otro era 8, 8 y 8, y aquí son 7, 7 y 8. Y ya tuve que tomar 75, 12.5 y 12.5. El otro creo que daba 50, 25 y 25, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver el otro cliente que pide 7, 7, 7. O sea, lo mismo, ¿verdad? Ya tengo la inversa, uso la misma inversa, esa es la utilidad. Y ahora lo multiplico por un vector columna que es 7, 7, 7. Si hago las operaciones, ustedes ya saben que hay que multiplicar renglón por columna, hay que sumar cada uno, menos 43.75 por 7, más 18.75 por 7, más 31.25 por 7. Y sumados todos, ¿no? Por eso me daría el primer resultado. Ahí tendrían el resultado: 43.75 kilos del primero, 21.875 del segundo y 21.875 del tercero. Ojo, como nosotros no estamos limitando o no estamos incluyendo la ecuación que involucre los 100 kilos, en este resultado para la combinación de 7, 7 y 7 no suma los 100, ¿verdad? Si yo veo aquí, pues no sé cuánto sume: 43.75 más 21.875 más 21.875 me da 87.5 kilos. Pero resulta que esta es la única combinación con la cual yo puedo obtener esa composición de 7% nitrógeno, 7% fósforo y 7% de potasio con las concentraciones iniciales de cada uno de los fertilizantes. 87 puntos. Creo que hubo una interrupción del audio, pero ya regresó y ya está normal. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me da 100? Bueno, pues porque yo no incluí una ecuación donde yo dijera que me diera exactamente 100. Fíjense, la ecuación para que me dé 100, como la X era la cantidad de kilos del primer fertilizante, más la cantidad de kilos del segundo, más la cantidad de kilos del tercero, me tendría que dar 100. Si esta fuera una de las ecuaciones, entonces, si yo la involucro en el cálculo, entonces tendría que tomar esta primera ecuación junto con alguna de estas dos, pero estaría dejando fuera alguna. Es decir, las cuatro ecuaciones son válidas. La primera es válida porque la suma de las tres cantidades me debe dar los 100 kilos. Y las otras tres. Para resolver el sistema lineal solamente necesito tres ecuaciones. Entonces, o tomo la primera y dos de las anteriores, las segundas, pero estaría dejando fuera alguno de los fertilizantes. Entonces, quiere decir que es mejor no tomar esta primera, que era la más sencilla, y tomar las tres que ya vimos. Y en el caso de que me dé una cantidad, como aquí ya vimos, 87.5 kilos, pues no hay ningún problema. Yo podría hacer una regla de 3, decir, si del fertilizante 1 tengo que tomar 43.75 kilos en 87.5 de mezcla final, y yo lo que quiero es tomar 100, o sea, obtener 100 más bien dicho de la mezcla, pues cuánto necesito, o sea, una regla de 3, ¿verdad? ¿Cuánto necesito tomar para 100? Y hago lo mismo para el segundo, y hago lo mismo para el tercero, y sin problemas podría obtener las nuevas cantidades para obtener 100 kilos. Por ejemplo, en la primera nada más la voy a sacar: 43.75 por 100 entre 87.5. Me da 50. Entonces del primero tendría que tomar 50. Y así haría para los otros dos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estaría
solamente variando el vector b y ya usando siempre la misma inversa. Por eso conviene calcular, aunque sea laborioso, por primera vez la inversa y luego después usarla para sacar el resultado de cualquier combinación. ¿Ok? Bueno, ok, entonces la pregunta siguiente es: ¿son posibles todas las combinaciones? O sea, ¿puedo hacer yo cualquier combinación que se me ocurra estando dentro de los límites que tiene cada porcentaje de los nutrientes, los fertilizantes iniciales? Pues no. O sea, no es posible utilizar todas las combinaciones. Es decir, no es algo mágico, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, matemáticamente probablemente podemos hacer un cálculo. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar que tengo yo mi tablita original. Como les digo, obviamente las combinaciones posibles que puedo hacer están dentro de nitrógenos entre 6 y 12, fósforo entre 6 y 8, perdón, entre 6 y 12 también, y potasio entre 4 y 12. Entre esos números debe estar porque pues ahí están las cantidades que tienen las componentes iniciales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer un 6-7-6? O sea, 6% nitrógeno, 7% fósforo y 6% potasio, ¿no? ¿Es posible eso? Pues hago el cálculo, ¿no? Multiplico la inversa que ya tengo por este nuevo vector b y me da esta cantidad. Yo veo que efectivamente sí lo puedo hacer. Sí obtuve un resultado, pues una solución única, ¿verdad? 56.25, 28.12 y 3.12. ¿Ok? Eso es para obtener esa combinación 6, 6, 7, 6. ¿Qué pasa si yo quiero obtener, por ejemplo, vamos a ver, una combinación 10, 10 y 8? En teoría, pues la lógica me dice que sí podría, ¿verdad? Hasta tal vez porque, pues 10 de nitrógeno, pues sí, aquí hay uno que tiene 12, o sea, y aquí el más bajo es 6, está entre 6 y 12. El segundo pasa lo mismo. El tercero 8, bueno, está entre 4 y 12 los límites, así que pareciera que la lógica dice que sí. ¿Qué pasa si yo multiplico esta inversa por este nuevo vector b, que es mi nueva composición? Me da este resultado. 0 del primero, 50 del segundo y 50 del tercero. Como ven, sí es posible, ¿verdad? Nada más que estaría dejando fuera al primero, lo estaría dejando fuera y solamente tomaría del 2 y del 3. Lo cual también es bastante lógico porque miren, si yo quiero obtener 10, dejo fuera el que tiene 6. ¿Por qué? Pues porque ese aporta muy poco nitrógeno y yo lo que quiero es 10%. Pues tomo solamente de los que son un rango entre 8 y 12, que es más o menos en medio está el 10, ¿no? Y luego pues para el fósforo también debe de cumplir, por eso debo de tomar esas cantidades. Entonces, se fijan, tiene cierta lógica ya los números que me dan las operaciones. Ahora, les digo, esto no es mágico. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, pido esta cantidad? 20 de nitrógeno, 20 de fósforo y 10 de potasio. Pues en automático la lógica me dice que 20 de nitrógeno, pues ningún fertilizante, ninguno de los tres, contiene 20 de nitrógeno. El máximo es 12. Eso quiere decir que no va a haber ninguna combinación que yo haga o que pueda hacer para lograr esa cantidad. Y pasa lo mismo con el fósforo. Con el potasio probablemente se logre porque pues 10, pues probablemente este está entre 4 y 12, pues probablemente sí, ¿no? Pero el primero no, y segundo es imposible desde el inicio. Desde la lógica es imposible que lo logre. Pero ¿qué pasa si yo hago la operación? Matemáticamente puedo multiplicar estas dos matrices. ¿Qué resultado me da? Ahí está, miren. Me da que debo de tomar menos 187.5 del primero y 156.25 del segundo y tercero. Lo cual obviamente, aunque este es un resultado matemático, que sí, o sea, es una solución única, es una solución única del sistema. O sea, a final de cuentas sí es una solución única. Pero en la práctica yo no puedo tomar menos 187.5 kilos de uno. No puedo tomar una cantidad negativa. Entonces, aunque matemáticamente es posible obtener la solución, no es posible en la práctica. Entonces, como les decía, esto no es mágico, no es como cualquier combinación. Y esto ya lo vimos, corresponde con la lógica. Y la lógica me dice que cantidades mayores a los que tenga el mayor de los componentes, va a ser imposible lograrlo, ¿verdad? Es obvio.
y por eso me da este resultado negativo, lo cual no puedo yo hacerlo en la práctica. Ahora, habrá combinaciones dentro de los límites que tengo de componentes. Por ejemplo, este 7, 6 y 9, 7% nitrógeno, 6% fósforo y 9% potasio. ¿Será posible con estos tres fertilizantes? Pues nomás tengo que multiplicar la inversa por esa nueva matriz, ese nuevo vector B, ¿verdad? Y me da este resultado, miren. 87.5 kilos del primero, menos 6.25 del segundo y 18.75 del tercero. Nuevamente, tengo un valor negativo. Mi solución matemática sí es posible, porque sí tengo una solución única. Sin embargo, en la práctica no lo puedo usar, porque pues no puedo tomar una cantidad negativa de un fertilizante, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no es algo mágico, es algo que nos puede ayudar, nos puede orientar a qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Pero, obviamente, si me da resultados negativos, no es posible usarlos en la práctica. Entonces, espero que este ejercicio les haya servido bastante para ver la aplicación que tienen los sistemas lineales. Por ejemplo, en formulaciones, que ustedes, como son agrónomos, van a utilizar muchas formulaciones. Si ustedes, por ejemplo, están o se involucran en el área, no sé, de agricultura protegida, donde estén usando a lo mejor hidroponía, no sé, estoy inventando, y necesiten hacer formulaciones de soluciones con nutrientes, es muy probable que les toque hacer formulaciones. Y para formulaciones, este tipo de sistemas se acopla bastante bien. No es la única aplicación de formulaciones, pero es una que sí se aplica bastante bien. Y ustedes ya vieron entonces cómo elegir el método. Yo, por ejemplo, el método de Gauss-Jordan no lo usé, pues simplemente porque era un método que es más laborioso que el de eliminación gaussiana. Entonces, pues prefiero hacerlo lo más fácil posible. Pero ya vi que aún el método de la inversa, que es más laborioso y que tengo que trabajar más, me sirve de mucho, porque una vez tengo yo la inversa, que es única para el sistema, pues a partir de ahí puedo obtener todas las combinaciones que yo necesite, ¿no? Entonces, espero que les haya servido bastante para ver que, bueno, este tipo de sistemas en matemáticas no solamente es algo teórico, no es algo solamente abstracto, que solamente lo vemos en la clase pues por estar ahí, no es algo por demás, pues tiene una aplicación práctica bastante útil. Bueno, pues espero que les haya servido y haya quedado claro en los conceptos, y si no, cualquier duda que tengan sobre esto, pues lo podemos ver en la siguiente clase. Entonces, nos vemos, hasta luego.